Le damos paso a Javier Mascheroni, de PAE Action Energy, que nos va a contar el trabajo Predicción de fallas por Machine Learning, un caso de éxito. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va a ser esta pequeña conversación? Les voy a contar el contexto de esta implementación, de dónde surgió, qué habíamos hecho en el pasado y por qué la hicimos en este momento, cómo fue el proyecto, qué incluyó, qué no, cuáles eran los objetivos y las limitaciones, los números generales del desarrollo que alcanzamos, cuántos problemas identificamos, cómo fue el camino, cómo fue la ejecución, cuáles fueron las actividades que hubo que hacer en el proceso para llegar al resultado final y cuáles fueron los resultados y conclusiones que obtuvimos de esta experiencia. Primero, en parte del contexto, este slide muestra una captura de parte del Digital Refining Survey que hace Accenture año a año, específicamente en la industria de refinación. Esto entrevistan a gente en diferentes empresas de refinación en el mundo y a partir de las respuestas van generando estadísticas que nos muestran hacia dónde está yendo el proceso de digitalización en la industria del refino. En particular, cuando les preguntan en qué áreas ven que la digitalización puede tener un efecto positivo, la confiabilidad y el mantenimiento aparece segunda en el ranking y el 50% de los entrevistados ve que esa es una de las áreas de mayor impacto positivo de los procesos de digitalización en general. Y en particular, cuando les preguntan dónde ven la oportunidad de hacer inversiones o dónde creen que su compañía va a estar haciendo inversiones en los próximos 3 años, el segundo lugar en ese ranking tiene que ver con la gestión predictiva de activos, que es el ejemplo que estamos. En otras palabras, no es disruptivo el ejemplo que les voy a contar y tiene que ver con hacia dónde están yendo las organizaciones de refinación en el camino de transformación digital. El caso particular de Refinería Campana, hace 3 años que venimos trabajando en este tema. En el año 2018 se ejecutó un proyecto piloto con una herramienta de uno de los proveedores de tecnología habituales de la refinería. Ahí lo que hicimos fue seleccionar 3 activos críticos. Se eligieron 3 grandes compresores accionados por turbinas de vapor con sus sistemas auxiliares, sistemas de lubricación, de extracción de condensado, y que tienen mucha instrumentación, muchos datos, muchos parámetros para poder monitorear, y al mismo tiempo juntan la característica de que el costo de la no confiabilidad de esos activos es terrible. O sea, cada una de esas máquinas saliendo de servicio, al no tener redundancia, son equipos únicos en cada proceso, llevan a la parada de la planta, y esto en una refinería como Refinería Campana, de un solo tren de procesamiento, donde hay una sola planta de destilación en vacío, una sola de destilación atmosférica, un solo cracking catalítico, un solo coker, hace que la cascada de salida de servicio de unidades tiene un impacto terrible. Entonces el costo económico de salida de servicio de estos activos es altísimo para la organización. Ese proyecto piloto, eligiendo 3 activos en particular, nos dio muy buenos resultados. Fue offline, o sea, se trabajó sin conectarse directamente al historizador de datos de los parámetros de la refinería, sino con una bajada de todas las variables que se identificaron, estudiar si los algoritmos de inteligencia artificial con los que cuenta esta herramienta podrían haber detectado en forma temprana las fallas que habían ocurrido 5 años para atrás en estos 3 equipos. Este proyecto nos mostró, primero nos evangelizó, ¿sí? O sea, éramos varios los que no terminábamos de entender de qué manera nos podía ayudar esto a predecir fallas en forma temprana, y después de mucho procesarlo el tema y entender cómo nos podían ayudar las herramientas, hubo que investigar, que leer, que discutir con nuestros colegas, entendimos cómo nos podía ayudar a procesar la información. Y realmente nos mostró que varias fallas que habían sucedido en esos años anteriores, algunas menores, como puede ser un sensor, un parámetro básico, se identificaron, pero también una falla importante que habíamos tenido en uno de estos equipos en el año 2017, que para nosotros había sido intempestiva, que no la habíamos podido detectar por todas las herramientas de monitoreo de condición con las que contamos,
en realidad sí la podríamos haber detectado con esos algoritmos y fue una gran validación de la potencialidad de la tecnología. Al año siguiente, en conjunto con el equipo de IT de la refinería, trabajamos en entender cuáles eran las opciones para avanzar en esta línea, ya entendido el proof of concept de que la tecnología nos podía servir y nos iba a ayudar a caminar en ese sentido. Y ahí empezamos a entrevistar posibles proveedores de mercado, entender tecnologías que había en software enlatados, cuáles eran las opciones de grandes plataformas de tecnología para trabajar desarrollando algoritmos puntuales o software dedicados. Es como que uno puede ir desde un extremo de comprar un software cerrado, que era el caso del piloto, hasta el extremo de desarrollar la tecnología, que fueron algunos de los ejemplos que vimos casos atrás. Daniel Yankelevich nos contaba que existen un montón de algoritmos que son open source, que ya se conocen, que están probados, que están testeados. Hay herramientas de presentación visual desarrolladas que se puede trabajar en elegir las mejores tecnologías o combinarlas y hacer algo a medida. Y es una de las opciones sustentables a largo plazo. En este caso, bueno, estábamos en este proceso de análisis. Para el 2020 generamos una partida presupuestaria del proyecto para avanzar en este sentido, y en la primera mitad del año, justo cuando se lanzó esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, arrancamos un proceso de definir el plan de transformación digital de la refinería. Esto trabajó todo el equipo gerencial, con el equipo de IT liderando con nosotros el proceso de entendimiento de cuáles eran las tecnologías y el proceso que nos tenía que llevar, y con una consultora que nos guió en este proceso. Y una de las actividades que surgió claramente como una oportunidad era el mantenimiento predictivo. ¿Sí? O sea que teníamos mapeado y validado en un proceso de definición estratégica que teníamos que trabajar en ese sentido, cosa que ya la habíamos visto antes. En el contexto operacional, ¿qué nos hizo acelerar los procesos y salir a implementar esto rápidamente? Uno de los 3 equipos que habíamos estudiado en el proyecto piloto, que era el soplador principal del cracking catalítico. En todos los cracking, los sopladores tienen un rol principal, que es alimentar de aire al proceso para que circule el catalizador adentro de todo el fluido. Y en el caso particular de Campana es una máquina única. ¿Sí? Si esa máquina se para el cracking catalítico y se para gran parte de los procesos que vienen en cascada posterior. Esta máquina ya la habíamos identificado, nos había tenido un dolor de cabeza grande en el 2017, como ya les adelanté. En el overhaul que le hicimos en la parada programada en el 2018, confirmamos que la máquina había llegado al final de su vida útil. Es un equipo de más de 50 años de operación, y decidimos comprar un equipo nuevo, una turbina de reemplazo, que llegó a la Argentina en febrero de este año. Como les comentaba, esta falla intempestiva del 2017, cuando hicimos el proyecto piloto en el 2018, nos dimos cuenta que lo hubiéramos podido haber detectado teniendo esta herramienta funcionando. Pero en este momento, en el primer trimestre de este año, por monitoreo de condición, nuestro especialista de equipos rotantes detecta que una tendencia del desplazamiento axial, o sea, la posición que tiene la parte rotativa respecto del equipo estático, se empieza a tomar una tendencia para irse, y antes de que llegue la alarma, varios meses antes de que entren los límites de alarma que tenemos seteados, que es normalmente lo que uno mira, hoy Gabriel Horowitz temprano lo contaba, cómo eran las ventanas normales que uno monitorea las variables en forma normal. Antes de que se vea, el especialista vio que esa tendencia, si continuaba en forma lineal, no nos permitía llegar a la parada programada del 2021 cuando íbamos a reemplazar el equipo. Entonces teníamos un problema. Básicamente, si no hacíamos algo distinto, íbamos a tener que parar, o se iba a parar solo el cracking catalítico cuando este equipo llegara a los valores de alarma. Entonces, se desplegó un plan de contingencia para este equipo. Básicamente teníamos la turbina ya en Campana y teníamos que instalarla. Y el desafío era hacerlo en operación. Se implementó un proyecto con compresores auxiliares, portátiles y equipos de generación para abastecer esos compresores, armar todo un tren de abastecimiento de aire paralelo. Hubo que hacer una ingeniería a toda velocidad, generar un colector de datos, instalar compresores, para poder abastecer de aire al cracking sin la funcionalidad de este equipo y permitir el reemplazo en operación. Y la gran pregunta que surgió hacia nosotros es, ¿cuál es el día límite que nosotros podemos empezar esa obra sin que el equipo se pare? Y esa pregunta que nos hacen habitualmente a quienes estamos trabajando en
en las áreas técnicas de soporte al mantenimiento y a la operación, es la pregunta mágica, ¿no? A uno le encantaría poder decir esto va a durar 45 días y medio, y generalmente no tenemos herramientas para que eso nos ayude. Entonces, como parte del proyecto de mitigación de esto, estamos hablando 6 meses atrás de hoy, ¿sí? Además de disparar la ingeniería de implementación de este equipo, decidimos instalar esta herramienta que habíamos probado 2 años antes, porque sabíamos que nos iba a ayudar a entender la falla que se estaba desarrollando, a ver cómo avanzaba esa falla. Una de las características que tiene esta herramienta es que calcula una probabilidad de ocurrencia de la falla que está en desarrollo, en función de cómo evolucionan las variables que están componiendo ese análisis, y para un analista técnico saber si ese desarrollo de falla es lineal o se está transformando en exponencial, mirando 40 o 50 variables en simultáneo, es fundamental, y no es fácil de hacerlo, por no decir es imposible de hacerlo, mirando tendencias de variables en forma independiente. Entonces disparamos este proyecto, que era básicamente implementar esta herramienta en la refinería. Es un software local que corre en un servidor nuestro, conectado contra el historizador de datos, o sea, levanta la información de las variables directamente de nuestro software de historización, no va a la nube, no hay acceso remoto, o sea, queda corriendo en nuestros servidores, y nuestros especialistas técnicos se tenían que entrenar para poder entender el funcionamiento del equipo, del sistema, y poder comunicarse con los resultados que iba a generar y tomar acción sobre eso. Como limitaciones del proyecto, cruciales, esto nos agarró en el medio de la pandemia, teníamos que implementarlo en forma remota, teníamos que lograr que se conecten desde afuera de la refinería los técnicos del software para poder acceder y ayudarnos a la implementación a nosotros. La especialista técnica del proveedor que lo implementó vive y trabaja desde México. Nosotros estábamos todos trabajando en forma remota, y el equipo de IT también. O sea, se hizo y se implementó 100% en forma remota, y la capacitación técnica de nuestros especialistas se hizo desde Houston, sumados en una capacitación que estaba programada por esos días, y nosotros entramos en ese régimen. Y lo más importante, esta implementación tenía sentido, en este caso en particular, de entender la falla, si lo desarrolláramos en un tiempo de no más allá de 45 días, porque era el tiempo que nos servía para poder planificar la intervención. O sea, si esta implementación llevaba 3 meses o 4 meses, que es lo que normalmente habíamos visto en las etapas de análisis, a mí no me servía. O sea, iba a llegar después de cuando era la fecha de falla de la máquina, y seguíamos con el ejercicio de ver cuál iba a ser la mejor alternativa a futuro, ¿no? Pero en este caso nos aceleró el proceso de definición y avanzamos en la ejecución del proyecto. ¿Cómo funciona esta herramienta? Básicamente agrupa las baterías de variables que uno identifica que son significativas para estos equipos. Como les decía, son máquinas con mucha información. O sea, todos estos equipos tienen múltiples valores de vibraciones, de temperaturas, de desplazamientos, caudales de vapor a la entrada, temperatura de vapor, presiones intermedias en todo el sistema de vacío que tienen esas turbinas, presiones de lubricación en distintos lugares. O sea, un listado preliminar nos daba más de 100 variables para monitorear, y terminamos utilizando aproximadamente 50. ¿Sí? Variables antes del equipo, después del equipo, propias de la máquina y de los boundaries de los equipos auxiliares que están alrededor. Entonces, esta herramienta lo que hace es agrupar esas variables y generar 2 tipos de agentes, que le llaman en la jerga de la herramienta, pero básicamente son los agrupamientos de variables. Unos los que son agentes de anomalía, básicamente detectar desvíos de los modos de operación normal, para lo cual estos agentes o algoritmos que agrupan variables hay que entrenarlos en los momentos de operación normal del equipo para que detecten cuando se desvía alguno de los parámetros. Y agentes de falla, que lo que hacen es sacar una foto de cómo se dio el video de cómo se dio el comportamiento de la falla de un equipo en el pasado, y ya, de cierto modo, inocularte contra esa falla, porque aprende la herramienta cuál es el modo de fallar del equipamiento, y
está funcionando en forma continua este agente mirando las variables para avisarte en forma temprana cuando se está desarrollando la misma falla que ya pasó en el pasado. Lógicamente, cuando esto está funcionando en línea, tiene una interacción muy fuerte con los especialistas técnicos, que donde detectan una anomalía tienen que interactuar con esa anomalía y decir si es un comportamiento normal, o sea, si bajó la operación de la máquina por característica propia del proceso, o sea, le estamos pidiendo que opere en un lugar distinto, o si realmente es una falla, tenemos que devolverle al sistema qué falla fue, qué fue lo que pasó, queda registro y la próxima vez que se vuelve a repetir el mismo problema, nos emite una alerta, un correo electrónico, un aviso, diciendo está sucediendo esta falla y con qué probabilidad de ocurrencia va a suceder y con cuál es el plazo estimado en función del desarrollo de la curva que estima que va a pasar. Sinceramente, no les voy a mentir, a este foro notable, yo no me animo a explicarle al gerente de la refinería que la máquina va a fallar dentro de 42,3 días con un 78% de probabilidad. Pero sí, cómo va evolucionando la falla y cómo va desarrollándose el modo de falla y cuál es la probabilidad de ocurrencia, le da más información al especialista técnico para que pueda tomar decisiones y al equipo de mantenimiento o de operaciones prepararse para la ocurrencia de esa falla y organizarse, que básicamente es lo que busca uno a través del monitoreo de condición o mantenimiento predictivo. En la curva de la derecha, esta es una curva bastante conocida de aquellos que trabajamos o venimos del ámbito del mantenimiento. A partir esto se la conoce como curva PF, la F al límite derecho de la curva es el momento en que el equipo falla, o sea, alcanza su falla funcional, deja de cumplir su servicio. Normalmente las actividades de mantenimiento preventivo a periodo fijo o a ciclos de funcionamiento buscan adelantarse esta falla en función de experiencias previas y trabajar en la zona naranja, entre la amarilla y la naranja, para prevenirse a la falla, si podemos hacerlo a través de un reemplazo o de alguna actividad correctiva. Y el monitoreo de condición trabaja más hacia la izquierda de esa curva, a partir del punto P, que es cuando uno puede estar detectando por monitoreo de condición una falla, y entonces a partir de medición de vibraciones, del monitoreo de algún parámetro operativo, de un cambio en una temperatura, de una variación de un parámetro de aceite, de una termografía, de un ultrasonido, uno puede estar detectando a partir de una salida de la falla en forma temprana, para permitir la planificación y la acción correctiva de ese equipo, pero cuando uno quiere y no cuando la máquina quiere. Los agentes de anomalía trabajan antes de que sucedan los problemas que puedan ser detectados por el monitoreo de condición. Yo debería estar viendo cambios en los procesos o en los outputs de salida de la operación que me están pronosticando que si yo sigo operando en esa condición voy a tener problemas de rendimiento, el equipo va a empezar a vibrar, va a tener temperatura, pero está operando hacia la izquierda de esa curva cuando la falla aún no sucede, o está en etapa muy, muy temprana y no puede ser detectada por monitoreo de condición. Esto, a términos de negocio, nos da más tiempo para planificar los correctivos, para organizar la operación. Estas máquinas que estudiamos y les comenté unos slides atrás, son equipos que paran plantas, o sea, implica que el área de logística de producto de la refinería se tiene que organizar para almacenar producto, comprar un barco de nafta en el mercado para abastecer y no desabastecer las estaciones de servicio. O sea, las decisiones, ganar 10 días, 15 días en un diagnóstico de este tipo es fundamental para este tipo de equipamiento, porque cada día fuera de servicio paga 3 o 4 veces lo que nos cuesta esta herramienta por año, para tener una idea del volumen de negocio que tiene este tipo de herramientas en este tipo de equipamiento. Yendo a los números, tardamos 43 días en implementarlo, desde el día que hicimos la kickoff meeting hasta que se cerró la reunión de implementación, pero con la aclaración de que 10 días antes ya estábamos mirando datos, o sea, ya estaban funcionando los agentes y estábamos interactuando con la información para la falla en particular que nos interesaba. Trabajaron 4 personas durante todo el desarrollo del proyecto y varias que fueron entrando y saliendo, tanto del proveedor como del equipo nuestro. Fue un solo activo el que implementamos. Se identificaron 17 órdenes de trabajo del sistema para entrenar los algoritmos. Quedaron funcionando 7 agentes de anomalía en forma continua para
mapear e identificar las fallas, y 2 especialistas del equipo se entrenaron en forma remota para poder operarlo. El camino fue seleccionar el activo, en este caso estaba claro, colectar y clasificar la información de las órdenes de trabajo, ¿sí? Para poder alimentar las herramientas y que genera el entrenamiento de los algoritmos, seleccionar las variables, tanto del sistema de control distribuido como de los planos del equipo, para ver cuáles son las variables relevantes, vincular el software del historizador de datos a las variables seleccionadas, entrenar los agentes, los algoritmos con los datos que ya habíamos detectado, y a partir de ahí ver qué alertas generaban, cómo eran las notificaciones de estos agentes, evaluar los resultados y a partir de ahí empezar a generar reportes. Este es el camino de implementación. Después, en el modo de operación normal del sistema, es una interacción continua con los especialistas técnicos, contestando e interactuando con la herramienta, con las alertas que va a generar. Conclusiones de todo este proceso. Una de las preguntas que nos preocupaba era si esa falla que habíamos tenido intempestiva en el 2017 estaba pasando de nuevo. No. Cuando pusimos a andar ese agente de falla, confirmamos que la falla era diferente, no era lo mismo que había pasado en aquel entonces, y sí nos generó una sorpresa. En el 2018 habíamos tenido una parada programada de este equipo, cuando hicimos una intervención general, y ahí es donde definimos el reemplazo, y justo durante la parada del equipo, la máquina mostró una falla, pero no tuvo impacto en la operación porque la estábamos parando. Cuando la desarmamos, encontramos que había pasado lo mismo, o se estaba desarrollando y se terminó de confirmar esa falla que había pasado un año antes. El algoritmo lo detectó. O sea, había una probabilidad de ocurrencia en el 2018 menor a la que había llegado en el 2017, y obviamente quien entrenó el algoritmo no sabía que nosotros habíamos encontrado ese problema en el 2018, y para nosotros fue una confirmación de que esto, de haberlo tenido instalado, nos hubiera generado mejores herramientas para planificar esa parada. Probablemente hubiéramos tratado de adelantarla para llegar con menos probabilidad de ocurrencia. La herramienta para esta falla en particular, la que se nos estaba desarrollando en el 2020, sirvió de herramienta para entender que la progresión lineal de la falla era correcta, o sea, estaba avanzando en un proceso lineal y no se estaba realimentando negativamente para acelerarse, que esto es muy común en procesos de desgaste, que era lo que estábamos viendo en esto. Javier, te está quedando poco tiempo, que el equipo de planificación trabajara seguro mientras nosotros le estábamos dando el ok de que nuestras hipótesis de tiempos para que pudieran trabajar fuera el correcto. Finalmente la turbina se reemplazó el mes pasado en operación, con esto que les comentaba, con una gran implementación, un gran proyecto de abastecimiento de aire en paralelo. El modelo de herramienta para nosotros fue el ideal en este caso, sin necesidad de contar con científicos de datos o especialistas que desarrollaran soluciones. Nosotros compramos una herramienta cerrada en este caso, nos permitió implementarlo en menos de 45 días, y hoy está funcionando vivo en este equipo en la refinería con la nueva turbina que está funcionando. Fue central y crucial el rol del equipo de IT de la refinería para que esto funcione. Tuvieron que generar shortcuts en procesos internos, tratarlo como un proyecto ágil, y básicamente no hubiera podido pasar si no hubieran tomado un ownership del proceso de esa manera, y fue fundamental para que eso pasara. Una de las grandes discusiones que surge en todo esto es cómo integran los especialistas técnicos en la interacción con estas herramientas. El primer miedo es el reemplazo de los especialistas. Como nosotros ya veníamos trabajando hacía más de 2 años con esto, y habían participado los especialistas en las instancias anteriores, entendían que esto es una herramienta para que ellos tengan mejor proceso de toma de decisiones. Ya queda muy poco tiempo. Bien, ya estamos, es el último comentario. Y bueno, fue fundamental esa interacción. ¿Cómo seguimos? En este momento estamos implementándolo, ya tenemos la herramienta viva en un segundo equipo, en un turbogenerador de la refinería. Lo están haciendo nuestros especialistas con soporte a distancia remoto del desarrollador del software. En el año que viene vamos a avanzar en equipamiento estático, vamos a trabajar en torres y en equipos críticos de otras unidades de proceso, en reactores y equipamiento de esas características. Y por otro lado, en otro proyecto que tiene la refinería de mejorar la red wireless para permitir colocar más sensores en equipamientos subcríticos, vamos a estar agregando
una segunda línea de equipamiento no tan crítico para monitorear en esta herramienta. Hasta ahí llegamos, Gabriel. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para preguntas. En realidad, la próxima presentación empieza en 5 minutos. Si podés contestar rápido, te hago una pregunta nomás. Matías Nazca pregunta, bueno, primero te felicita y después dicen, el agente de falla, ¿con cuánto tiempo de anticipación en la falla puede predecir el algoritmo y una estimación del error de esa predicción? Voy a ser sincero, no soy especialista en datos, yo lo que les cuento es lo que sale como output de la herramienta. Las distintas fallas en el proyecto piloto nos dieron entre 45 y 70 días de predicción en anticipo, con, según el output de salida de la herramienta, más de un 80% de certeza en la probabilidad de ocurrencia. Excelente. Bueno, ya que hay tiempo, te hago una pregunta yo. ¿Los agentes se entrenan con fallas conocidas únicamente o esto puede usarse para detectar fallas que nunca ocurrieron en la planta? Trabaja con las dos variables, o sea, lo pones a entrenar con la operación normal, o sea, parte del trabajo del equipo técnico nuestro es identificarle momentos de operación normal de estos equipos para que los algoritmos vean cuál es el punto normal y después funciona como una detección de anomalía cuando algún parámetro se dispara. Y el otro modo es con las fallas conocidas. A medida que vas avanzando en el tiempo y vas conociendo más fallas y vos vas interactuando con el sistema y le vas diciendo cuál es la falla, la siguiente vez que te emite una alerta con una anomalía conocida, te avisa y te dice el nombre de la falla y te recomienda acción vinculada. Excelente. Bien, no hay más preguntas.